Bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo Andrew López, soy un medio australiano españolizado y trabajo para la empresa Solibri. De aquí, de los que estamos, ¿cuántos conocéis Solibri? Pocos, 1, 2 o 3. ¿Cuántos hacéis BIM? 2 o 3. ¿Cuántos queréis hacer BIM? 60. Vale, empezamos por algo bueno. Vale. Yo lo que intento hacer con esto es haceros pensar que lo más importante es saber qué es lo que se requiere. Antes de empezar a lanzarse a la piscina, hacer un trabajo que a lo mejor posteriormente no sea tan bueno o lo que nosotros necesitamos. Antes de eso, lo que sí os voy a contar rápidamente es quiénes somos, porque veo que nadie nos conoce en esta sala. Me voy a poner por aquí. Pues por el momento somos líderes en cuanto al software para comprobar o validar todo lo referente a archivos, proyectos en BIM. Nuestra misión es muy sencillo, es desarrollar y comercializar proyectos y modelos de calidad a través de un proceso productivo que pueda comprobar qué tal va ese modelado o qué tal va esa información. También somos pioneros de un software listo para su utilidad, para que no tengamos que empezar a ser mecánicos del software para empezar a trabajar con él. La base de clientes que tenemos es muy amplia, y ahora os lo mostraré. Y nuestras soluciones y servicios son los de Solibri Model Checker, que es, digamos, nuestro software principal. El Solibri IFC Optimizador, que lo que hace, y allá os explicaré por qué, reduce ficheros de hasta un 80% de su tamaño original para manejar o gestionar ficheros o archivos muy grandes. Y también otro que es un visualizador. Cualquiera de vosotros podéis bajar un visualizador gratuito que os permitirá meteros en estos modelos BIM. También, naturalmente, tenemos servicios. Estamos en más de 70 países, tenemos una base de clientes bastante importante. Y bueno, como podéis ver aquí, estamos trabajando mucho con las administraciones públicas, también con constructoras, promotoras multidisciplinares, con arquitectos y mucho con patrimonio, gente o empresas que gestionan su propio patrimonio. Quiero hablar un poquito de evolución, especialmente con el tipo de audiencia que tenemos. En realidad, hemos estado haciendo BIM desde la prehistoria. Es decir, teníamos un modelo que se trabajaba, era una maqueta, pero todo el mundo veía la misma información porque mirábamos a esa maqueta, la descomponíamos, sacábamos mediciones y la construimos porque la estábamos viendo directamente. En cuanto se inventó el papel, cambiamos de táctica, de repente se volvió un símbolo, una representación de esa maqueta y naturalmente teníamos problemas porque a veces lo que hay aquí no es lo que se veía físicamente, el famoso CAD, que en realidad es la extensión del papel. Seguimos con el mismo problema, es decir, antes modelábamos, pero ahora representamos. Naturalmente, entre medias hay fallos. Y empezamos ya directamente con el BIM. Bueno, en el BIM es un cambio de proceso. De repente ya no estamos trabajando de manera lineal, estamos primeramente modelando y después sacando cosas del BIM. Todo el mundo piensa que BIM es 3D. Señores, es simplemente un subproducto. Es como empezamos a trabajar. Pero lo que verdaderamente importa en el BIM es la I de información. Una manera de plasmar esa información es con planos. Pero los planos no nos dan todo. Necesitamos mediciones, necesitamos conocimiento de cada elemento que está dentro de ese proyecto. Tenemos que luego gestionar ese proyecto. Naturalmente, el advenimiento después ha sido grandes servidores de proyectos BIM en la nube. Ya estamos ahí, se supone. Hoy. Pues yo difiero. Estamos más bien ahí. Estamos todavía entre el 2D y el 3D. Nos seduce la idea de poder utilizar el 2D que no queremos soltar porque es nuestra, como dicen en inglés, security blanket, es decir, mi seguridad. Cuando verdaderamente tenemos que enfrentarnos a lo que tenemos como reto, que es extracción y creación de una base de datos de información, que en su base principal es 3D. La cuestión es muy sencilla. En un modelo físico tenemos simplemente un instante. Un modelo BIM es un continuo de información. Evoluciona, cambia.
Pero la realidad es otra. Estamos todavía, digamos, enloquecidos por el tema geométrico. Le damos mucha importancia al grafismo. Yo me acuerdo todavía que yo soy de las canutitos que tenía que hacer los dibujos en papel estirado, por cierto, y dábamos mucha importancia en la representación gráfica, porque como era en 2D, teníamos que saber lo que estaba en sección y lo que no estaba en sección, lo que estaba lejos o lo que estaba cerca. En BIM eso desaparece, pero estamos fijados en eso. Eso es un rescoldo que tenemos que sacar del medio, porque de ahora en adelante ya no somos arquitectos, artistas, somos personas que preconstruye, informa y luego lo llevamos a obra. Y también nos olvidamos de preconstruir, que es lo que estaba diciendo hace un momento. Entonces, el cambio que os pido que hagáis es, si sois artistas, seguid siéndolo. Si sois técnicos, entonces es un paso que tenéis que dar adelante. Y es pensar en un modelo físico, aunque sea virtual, del que vais a sacar, extraer y exponer información para que se pueda construir y mantener posteriormente. Hay que hacer preguntas apropiadas para resolver el problema. ¿Quién ha visto esto? 2 o 3. Estas son unas curvas muy famosas de Gauss, es decir, tenemos actualmente en esta posibilidad de mucho cambio, poco coste. Desplazamiento en tiempo, mucho coste, poco cambio. Si vemos la progresión de un sistema CAD, tenemos esta, más o menos. Si nosotros hacemos BIM, como modelamos antes, tenemos la segunda, la de color azul. Se supone que ahora ya estaríamos que estar totalmente en la situación azul. Difiero. Estamos más bien entre medias de nuevo. Entonces, aquí hay que hacer algo. No podemos simplemente pensar, salto en BIM y resuelvo todo. No. ¿Y por qué? Porque esta es la realidad, señores. Estamos ahora mismo aquí porque, en el caso de Inglaterra, saben que tienen un desperdicio de un 30% de todo lo que se construye. O sea que imaginaos, de cada 3, 1 casi me sale gratis. Eso es lo que promete el BIM, pero para poder hacer eso, los retos a los que nos enfrentamos es un cambio de mentalidad, de cultura y de manera de trabajar. Hay que darse cuenta que formamos parte de un ciclo. En España el arquitecto sigue siendo la pirámide, a la arriba, pero ya no tanto, porque por menterijilla y por detrás, y por cierto soy arquitecto, nos dicen que bueno, eres parte del equipo, aunque tú firmas, tú tienes la responsabilidad. Seguimos trabajando en realidad de esta manera, pero a escondidas. Si os dais cuenta en esa rueda, la mayoría de la gente necesita información. La minoría de la gente que están ahí, los diseñadores y otras disciplinas, producen esa información. Seguimos pensando de manera lineal. Ese es otro grave problema y por eso estamos entre el 2D y el 3D. Cuando en realidad el BIM nos va a permitir otra forma de trabajar y es casi en un poquito de desfase trabajar en paralelo. Fijaos lo que digo. Es decir, que de repente el que va a poner el edificio en marcha debe de estar ya al principio en el diseño por el que va a hacer ahora mismo unos estudios de ciclo de vida de los elementos. El que va a construir nos va a decir, oye, no lo hagas de esa manera porque va a salir más barato si lo hacemos de esta. El que diseña recoge toda esa información y la plasma. Y finalmente estamos nosotros intentando calibrar y que todo eso se coordine. Esa es una realidad, pero ojo, esta forma de trabajar es muy antigua. Ocurría en mi forma de pensar desde el año que yo estoy siendo arquitecto, desde el 82, 83, desde hace más de 30 años. Se trabajaba en papel de esta manera. Los grandes promotores, el Empire State Building, se hizo así, porque era otro flujo de trabajo. Esta es la realidad. Gracias. Esto es lo que tenemos. Por un lado tenemos productores, por otro lado tenemos gente que necesita y una gran barrera en el medio. Imaginaos que es el Amazonas. De lo que intentamos hacer con BIM, y especialmente con Solibri, es poner el proyecto en el centro. El proyecto tiene que estar en el centro para que ambos, productores y las personas que necesitan información del BIM, puedan ver esa información fluidamente. Entrada de datos nativos, salida de datos y OpenBIM, IFC, COBie. Y a la inversa,
información que estos señores nos dicen sobre el proyecto en el que tiene que ser rectificado se tiene que devolver a aquellos que producen esa información. Esa es la realidad de lo que debería de ser un proyecto BIM. Y para que todo esto funcione, hay un tercer factor importante. Es un vehículo de comunicación. En inglés, un Common Data Environment. Tenéis varios, entre Aconex y otros, que os producen esa posibilidad de subir el modelo, toda la comunicación, toda la información, para que todo el mundo lo perciba. Y esas rayas que veíais anteriormente, esas bandas que van casi en paralelo, funcionen de verdad. Porque de lo contrario, seguimos trabajando de forma lineal. La promesa del BIM. Y este viene el tachán. Esto es lo que nos prometían. Y está prometido porque había una información que se necesitaba, que se pensaba que estaba, una información disponible que se asumía que había, y una capacidad de esas plataformas BIM que tenemos alrededor. ¿Cuál ha sido la realidad? Que no son tan capaces, que la información no está ahí porque pensamos en planos y no en información, y que hay pobre calidad. Resultado, problemas. ¿Para qué quiero el BIM si no funciona? Entonces lo que ha ocurrido con esto es una merma. Esa promesa se convierte en un resquicio. Eso es lo que tenemos ahora. Eso es lo que hay que cambiar. Yo propongo que sepamos hacer las preguntas, que sepamos pedir lo que se necesita, que sepamos qué es lo que necesitamos al final. Y si esa base es sólida y con un poquito de control de calidad, de repente esa promesa sí es más asequible. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. BIM y el control de calidad nos permitirá un mejor alcance de esa información y esa necesidad que tenemos. Los requerimientos BIM, que habéis oído hablar alguno del PAS 1192, ¿verdad? El EIR famoso, no es simplemente un folleto que se rellena y hemos cubierto el expediente. No, señor. Es un documento que recoge qué se necesita, cómo se necesita, cuándo se necesita, quién lo va a hacer y de qué manera. Y si controlamos la calidad, controlaremos el proyecto y tendremos verdaderamente lo que prometía BIM. Próximos pasos, y esto sí que os pido que penséis si vais a meteros en BIM. Modelar cómo se construye. Criterios de modelado. Tenéis que saber cómo se construye. Porque yo puedo poner un muro flotante y está ahí, pero no es verdad. Aunque por importantes razones obvias entender de planos es obvio que necesitamos planos, es simplemente un elemento de información necesaria, pero hay que tener más información de lo que vamos a incluir, como os explicaba anteriormente. Tenéis que pensar que, por ejemplo, un cuadro de mediciones no solamente son mediciones en sus totales, sino que yo necesito, si soy un jefe de obra, saber que un solado por metro cuadrado tiene tantos metros cuadrados de solado, tiene un montón de arena, es decir, unos metros cúbicos, tiene también un cemento de agarre y luego tiene un cemento de limpieza. Pero si yo hago una medición tradicional, metro cuadrado de tal azulejo con parte proporcional de, eso no le vale al jefe de obra. Porque tiene que saber la semana que viene, que lo tiene que pedir, cuántos sacos de arena, cuántos sacos de cemento y cuántos metros cuadrados de azulejos. Que por cierto eso se llama Lean Construction. Creación de los estándares de constructibilidad. ¿Cuántas veces vemos que en los proyectos no podemos abrir una puerta porque está demasiado pegada a un lateral o una esquina? Un ejemplo. Criterios de mediciones, con lo que acabo de explicar. ¿Cómo vamos a medir? ¿Quién lo va a usar? ¿Para qué forma? Finalmente, flujos de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar juntos para poder sacar esto adelante? La integración de la información, como os decía anteriormente, pensad que hay que integrar y que sois parte de todo ese ciclo. Y los requerimientos de la propiedad, ¿qué es lo que recoge lo que pongo arriba? Ahí va todas estas informaciones, son esos requerimientos. Y os ruego que penséis en ellos. Sin eso, no tendréis éxito en el BIM. Gracias.